Recuerdos es un periódico que quería dar información sobre algunas áreas donde el régimen era confrontado, fundamentalmente la universidad y los conflictos obreros. Ahí es donde se le apretaba al régimen y se le discutía su legitimidad y se luchaba por las libertades. El diario Madrid, para todos los que compartimos aquella aventura, fue una experiencia que llena una vida. Éramos periodistas jóvenes, ese equipo último del periódico, gente con mucho deseo de comernos el mundo, y nos encontramos con que de repente nuestro lugar de trabajo, todo donde habíamos puesto durante los últimos 5 años toda nuestra energía, pues se clausuraba. Era un intento de hacer una prensa con relativa libertad de expresión, era muy difícil en aquel momento y aprendí a trabajar pues entre líneas. La noche anterior nos fuimos, siempre era un momento, terminábamos muy tarde siempre, en los periódicos de tarde se cerraba muy tarde, terminamos a las tantas, después nos íbamos a un pub que había enfrente, que era también muy emblemático, porque como había mucho percance con el Diario Madrid, y cierres y asambleas, y pues la mayoría de la gente se reunía en el Dickens para hablar del periódico, de la política, que se hablaba en voz bajita en aquella época. Tengo que recordar que era una dictadura muy dura, y lo recuerdo pues que me fui a mi casa tan contenta pensando que al día siguiente volvía a trabajar. No había espacio para hacer un periódico abiertamente de oposición porque había una nueva ley que aparece en el año 66 que desde luego todos ven como una ley que es una oportunidad, que hay que explorar el límite de la libertad que proclama, pero en esa exploración pues murió el Diario Madrid porque la exploración dio como resultado el encono del régimen y la persecución del periódico, vamos. Pues reaccionamos haciendo esa maqueta que está ahí de lo que había que hacer, porque entonces eran tiempos que la gente de ahora quizás ya no recuerda, eran tiempos de mucha censura, ¿no? Había la ley de prensa, no había había cerrado del todo la puerta a la información, había entreabierto una ventana y por ahí se colaban espacios como el Diario Madrid. Es muy impresionante pensar que yo he vivido un periodo en el que no se podía escribir de lo que querías, había una censura férrea, con la ley Fraga hubo una censura disimulada, pero era censura al fin y al cabo, y de aquellos intentos de periódicos y periodistas como los que estábamos en el Diario Madrid, entre otros muchos, pues fuimos conquistando derechos y gracias a la democracia tuvimos plena libertad de expresión.